¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy compartiendo la presentación? ¿O No, no? no soy nada. No. No, No, profesor, todavía no. Ah, ya, ahí está. Ya, ok. Espero que eso haya quedado claro. ¿Ok? Em, mm, sí, puede ser. Bien, a ver. Eh, eh, a ver, la cuestión es, ¿no es cierto?, en que algo pasa aquí. Ah, el chat. Ah, bien, a ver, lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Un poco pensando, ¿no es cierto?, en la época, si se quiere, lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto?, bueno, entonces, ¿qué regionalización queremos, ¿no es cierto? Y y cómo tenía que producirse eso, ¿ok? El punto era, ¿no es cierto?, en que no se podía perder, ¿no es cierto?, no se podía perder unidad, integración interna, si se quiere, ¿no es cierto? Eh, Más bien se debía afianzar la integración interna, ¿no es cierto? Y, y generar, ¿no es cierto?, condiciones para un desarrollo armónico, ¿no es cierto?, entre las regiones y Santiago, básicamente. Eh, esta idea, ¿no es cierto?, de la nueva geografía nacional, ¿no es cierto?, es un concepto bien complejo, ¿no es cierto?, porque de hecho, ¿no es cierto?, estas ideas que están acá, ¿no es cierto?, en torno a integración física, económica y sociopolítica, ¿no es cierto?, yo diría persisten hasta el día de hoy en alguna medida. De hecho, durante la dictadura apareció un término, ¿no es cierto?, que lo acuñó directamente el Pinochet. Él empezó a hablar, ¿no es cierto?, en algún minuto sobre las fronteras interiores. ¿Alguien se acuerda de ese concepto, de esa idea? Bueno, una de las cosas que decía Pinochet ahí, ¿no es cierto?, era que Chile, ¿no es cierto?, era un país, ¿no es cierto?, que tenía fronteras interiores. Él decía que esas fronteras interiores, ¿no es cierto?, eran las barreras que impedían justamente la integración nacional. ¿Ok? Eh, por supuesto, es una visión más bien física, si se quiere, ¿no es cierto? Eh, Tal vez heredada a la geopolítica, ¿no es cierto?, o algo por el estilo, ¿no es cierto?, pero no estaba muy lejano a los conceptos que teníamos acá. De hecho, ese fundamento, ¿no es cierto?, sirvió, por ejemplo, para la construcción de la carretera austral, en el caso de la dictadura. Eh, pero la idea, ¿no es cierto?, central en este asunto, ¿no es cierto?, a ver si se entiende un poco lo que estamos diciendo, es que el país, ¿no es cierto?, tenía por la época un proceso de desarrollo que era inequitativo, desigual, eh, pobre, ¿no es cierto?, en muchos sentidos, entre otras razones porque era un país que no estaba integrado ni física, ni económica, ni sociopolíticamente. ¿Okay? Entonces, era un país, si quiere, más bien caótico, ¿no es cierto?, en algún sentido, y la idea era más bien, ¿no es cierto?, integrar estos ámbitos, ¿no es cierto?, en un contexto de diversidad regional, lo que decíamos sobre la frase de Humberto Eco. ¿Okay? En realidad, ¿no es cierto?, paradójicamente, la regionalización de la época era una regionalización para la integración nacional, unidos en la diversidad. ¿Okay? Este proceso, ¿no es cierto?, fue liderado originalmente por Odeplan. ¿Okay? La Oficina de Planificación Nacional empieza a desarrollar planes y programas, para eso estaba, precisamente en esa línea. Y de hecho, estos planes y programas, muchos de ellos fructifican o se implementan ya en dictadura. ¿Okay? Ya en dictadura, entre otras cosas, ¿no es cierto?, porque lo dijimos recién, ¿no es cierto?, estas ideas empiezan a desarrollarse, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero la crisis política de la época estaba servida ya. ¿Okay? El gobierno de Allende, un gobierno ¿cómo se llama?, que un poco profundiza el descontento, si se quiere, no profundiza, más bien acoge un descontento generalizado, que era precisamente lo que observaba el gobierno de Frei, que por lo demás era evidente. eh, Termina en lo que terminó, que todos conocemos, ¿no es cierto?, en una crisis política acromegálica,
y en realidad mucho de ese trabajo, ¿no es cierto?, que se desarrolla durante el gobierno de Eduardo Frei, ¿no es cierto?, finalmente termina por operacionalizarse en tiempos de ¿cómo se llama?, de la dictadura, ¿ok? Bueno, aquí, o sea, hace una mención, ¿no es cierto?, al gobierno de Allende. La, aquí yo creo que vale la pena, ¿no es cierto?, hacer algunas menciones en todo caso. Yo diría, ¿no es cierto?, que un, una idea, ¿no es cierto?, que se afianza con los años, ¿no es cierto?, es la interconexión digital en esos años. Durante el gobierno de Allende se crea ECOM, la Empresa Nacional de Computación. De hecho, se empiezan a trabajar en los primeros modelos de organización territorial basados en sistemas interconectados digitales. Y quien lidera ese proceso, ¿no es cierto?, es un viejo conocido para la gente de acá de Arica, es Fernando Flores. ¿Okay? Pero no mucho más que eso, o sea, de ahí salieron no mucho más que intenciones. Esas intenciones fueron bien aprovechadas en todo caso después. Eh, y claro, ¿no es cierto? La dictadura, ¿no es cierto?, incorpora otros elementos, ¿no es cierto?, en esta sopa, ¿no es cierto?, de inquietudes respecto de la regeneración del país. Tiene que ver con la cuestión geopolítica. Las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, tienen un ideario geopolítico, ¿no es cierto?, un conjunto de ideas que están asociadas a la seguridad nacional, ¿no es cierto?, que además está vinculado con lo que habíamos mencionado ya, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, los conflictos, la relación internacional, ¿no es cierto?, la llamada Guerra Fría, ¿ok? Claramente, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas chilenas, ¿no es cierto?, eran dependientes en alguna medida de lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, en el hemisferio, ¿no es cierto?, vinculado precisamente al tema de seguridad global, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Y de hecho, ¿no es cierto?, fíjate aquí en este apartado, ¿no es cierto?, dice: la dictadura modifica la regionalización, hace una descentralización administrativa, ¿no es cierto?, y crea gran parte del aparato administrativo regional todavía existente. De hecho, ¿no es cierto?, nuestra estructura regional hoy día es básicamente, ¿no es cierto?, en un amplio porcentaje la misma que se crea durante la dictadura. Los gobiernos regionales, qué sé yo, las seremías, esta organización, ¿no es cierto?, que parte, ¿no es cierto?, de forma bien modesta. Ya vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que hay cambios significativos a lo largo de los años, ¿no es cierto?, pero, ¿no es cierto?, pero es la que crea, ¿no es cierto?, este sistema. ¿Okay? Básicamente, ¿no es cierto?, el modelo, ¿no es cierto?, de regionalización que tenemos hasta el día de hoy se crea en estos años. Y claro, ¿no es cierto?, aquí se habla, ¿no es cierto?, de una contradicción lógica. ¿Okay? Yo suelo usar citas, ¿no es cierto?, en las presentaciones de otros autores, ¿no? Y esta frase, ¿no es cierto?, es una cuestión que se ha discutido políticamente, ¿no es cierto?, en muchas oportunidades. ¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, que una dictadura cree un sistema, ¿no es cierto?, de participación regional que supera, ¿no es cierto?, qué sé yo, la democracia de la época? La verdad de las cosas, ¿no es cierto?, es que yo no creo que sea tan contradictorio. Yo creo que la idea detrás de esto, ¿no es cierto?, es que en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, la regionalización no es a veces un mecanismo de participación, sino más bien un mecanismo de contención. Es difícil establecer, ¿no es cierto?, la línea que separa a una de la otra, ¿ok? Pero está claro que, de hecho, durante la dictadura, gran parte de los intendentes regionales, ¿no es cierto?, fueron militares en servicio activo. En la práctica, su misión, ¿no es cierto?, era el control de una zona ocupada, por llamarlo de alguna manera, y aislar, ¿no es cierto?, los conflictos, ¿no es cierto?, hacer que funcionar como fusible, ¿no es cierto?, de modo tal de que un conflicto no llegara a una esfera política superior, ¿no es cierto?, en Santiago. O sea, cuidado con eso, ¿no es cierto? La regionalización puede ser un mecanismo de participación, pero también puede ser, ¿no es cierto?, un mecanismo de contención, probablemente más eficiente. Pero en concreto, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no es cierto?, como les digo, la dictadura, ¿no es cierto?, se beneficia, de hecho, de muchas de las ideas de Odeplan, ¿no es cierto?, desarrolladas en Odeplan, y algunas cuestiones visibles, ¿no es cierto?, de la época, que son impensables sin el aporte, ¿no es cierto?, incluso del gobierno de Allende, son cuestiones como el Sistema Nacional de Inversiones. ¿Okay? El Sistema Nacional de Inversiones, sus primeras leyes, ¿no es cierto?, son del año 74 precisamente,
y es un modelo, ¿no es cierto?, que funciona para todo, que está funcionando como modelo para toda América del Sur. El Banco Integrado Proyecto, ¿no es cierto?, del Sistema Nacional de Inversiones nuestro, lo copió Perú, lo ha copiado Colombia, lo ha copiado Uruguay, ¿no es cierto?, lo ha copiado un montón de países, ¿no es cierto? Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un sistema de inversiones parecido al chileno, ¿ok? Es la misma lógica. Eh, claro, en esa época, ¿no es cierto?, la cosa era bastante más endeble de lo que es hoy día, ¿no es cierto?, bastante más precaria, ¿no es cierto?, pero la lógica sigue siendo la misma, ¿ok? Y de hecho, ¿no es cierto?, eso se pudo hacer, ¿no es cierto?, precisamente por el desarrollo de un modelo de participación regional que estaba ya prácticamente listo, ¿no es cierto?, en esos años, ¿ok? Sin embargo, yo diría, ¿no es cierto?, que aquí aparecen dos cosas, ¿no es cierto?, que son súper importantes. Uno, las universidades regionales, ¿ok? Las universidades regionales, ¿no es cierto?, son impensables, ¿no es cierto? O sea, son una regionalización sin centro de pensamiento propio, ¿no es cierto?, es impensable. ¿Ok? Y eso lo ha reconocido todo el mundo. Las universidades regionales, ¿no es cierto?, son las que hacen viable, de hecho, un proceso de regionalización. De hecho, la gran mayoría de los altos mandos regionales en los primeros años de la dictadura era gente que salía recién salía de las universidades, ¿no es cierto?, de Santiago. Que si yo, gente como el Pepe Jurasek, por ejemplo, fue Seremi de Planificación en Aysén, cosas de ese estilo, ¿okay?, cuando estaba recién egresado prácticamente, ¿no es cierto?, de la universidad. No hay que perder de vista este punto, ¿no es cierto? Este es un tema al que vamos a volver más adelante, ¿no es cierto? Pero las universidades regionales son un actor bien importante. De hecho, hace poco le escuchaba al Pilo Durana, que probablemente muchos de ustedes lo conozcan, decir una cosa que tiene mucho sentido. En Arica, ¿no es cierto?, hay muchas diferencias, ¿ok? O diferencias de origen, ¿no es cierto? Que si hay gente que pasó por colegios municipales, por colegios privados, ¿no es cierto?, que viene de las zonas rurales, ¿no es cierto? Pero todos pasaron por la Universidad de Tarapacá. El Pilo se da cuenta, ¿no es cierto? Y de hecho, yo diría que la mayor parte de los actores políticos relevantes en Arica, ¿no es cierto?, se dan cuenta de eso. Casi todos, ¿no es cierto?, nuestros cuadros dirigenciales, políticos, ¿no es cierto?, representativos, ¿no es cierto?, etcétera, todos pasaron por la Universidad de Tarapacá en algún minuto. Elemento central, ¿okay? Las universidades regionales, ¿no es cierto?, son una idea muy buena, ¿no es cierto? Las universidades regionales son un proceso, ¿no es cierto?, que recién comienza a principios de los años 80, ¿ok? Y parten con una lógica muy extraña, ¿no es cierto? Yo diría que los que hicieron la reforma universitaria en la época no sabían mucho de universidades, ¿no es cierto? Yo diría que más bien estaba orientado a la contención del costo, ¿no es cierto? Tenía otro tipo de propósito, ¿no es cierto? Yo diría que no estaba pensado como un aporte central relevante, ¿no es cierto?, para el desarrollo regional, sino más bien como una forma, ¿no es cierto?, de darle más fuerza a la competencia en el mercado educacional. ¿Okay? Va un poco por ahí la lógica. Este es un tema que lo podemos ver con un poco más de detalle, ¿no es cierto? Pero si ustedes miran con un poquito más de paciencia, ¿no es cierto?, el proceso de creación de universidades regionales en los años 80, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que tiene más bien, ¿no es cierto?, un potencial de un proceso de autoselección. Es decir, se fijan ciertas reglas, ¿no es cierto?, que las hacen competir en un mercado educacional, principalmente va en esa dirección. No está pensado, ¿no es cierto?, esta reforma universitaria para estimular la investigación o la innovación en regiones, ni nada que se le parezca, sino más bien, ¿no es cierto?, está orientado a alterar de alguna manera el mercado educacional. La competencia por estudiantes básicamente es el proceso central que hay detrás de este asunto. Y en la lógica interna, ¿no es cierto?, de este asunto, ¿no es cierto?, estaba la idea, ¿no es cierto?, de amarrar el financiamiento de las universidades regionales a resultados medibles, es decir, por ejemplo, a la atracción de estudiantes. ¿Ok? Yo diría, es un proceso que no está intencionadamente dirigido hacia el desarrollo de las regiones, ¿no es cierto?, pero sí demostró ser un proceso muy importante. De hecho, hay una ley, ¿no es cierto?, del año pasado, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que está reformando fuertemente las universidades. Nosotros nos encontramos ahora en un proceso de renovación de estatutos, ¿no es cierto? Y aquí hay una discusión muy interesante, ¿no es cierto?, sobre la forma en que tienen que funcionar las universidades regionales de aquí para adelante, y que, ¿cómo se llama?, y que da cuenta un poco de lo que estamos diciendo acá. Y después está esto otro. Los empresarios regionales, ¿no es cierto?,
que al alero de una política de mercado encuentran nichos económicos regionales. Esto es un título básicamente, ¿no es cierto? Pero, de hecho, ¿no es cierto?, los tejidos industriales y empresariales en regiones, ¿no es cierto?, son impensables, ¿no es cierto?, sin la fuerza, ¿no es cierto?, que le dio el proceso de regionalización. Quizás en ese sentido, ¿no es cierto?, valga la pena, ¿no es cierto?, recordar un poco la experiencia nuestra. Aquí en Arica eso fue bastante visible. Mientras Arica, ¿no es cierto?, fue una provincia de la región de Tarapacá, ¿no es cierto?, el tejido empresarial local, ¿no es cierto?, se fue deteriorando, ¿no es cierto?, y se fue extinguiendo. Las empresas, ¿no es cierto?, importantes que habían, yo diría, hasta principios del siglo XXI, ¿no es cierto?, en Arica, no eran ni la cuarta parte, ¿no es cierto?, de lo que había, ¿no es cierto?, 30, 40 años antes. De hecho, qué sé yo, una organización como Sofri, por ejemplo, tenía 60 empresas en Arica, ¿no es cierto?, adscritas al sistema Sofri, y en Iquique tenía más de 2000. Ese tipo de diferencias te encontraba. ¿Qué relación tiene el desarrollo regional con la empresa? ¿No es cierto? No es una relación muy directa, pero está claro, ¿no es cierto?, que las instituciones, ¿no es cierto?, los centros de decisiones y de asignación de recursos son relevantes, ¿no es cierto?, a la hora de definir dónde se desarrollan qué tipo de empresas. ¿Ok? La regionalización, ¿no es cierto?, permite eso, la creación de empresas, ¿no es cierto?, de un cierto nivel de empresas, ¿no es cierto?, de corte regional. Eh, no es verdad que eso sea muy parejo en el sentido de las grandes empresas. En realidad, las grandes empresas, yo diría incluso, el sistema ha tendido a ser las más concentradas incluso que el Estado. Qué sé yo, empresas, ¿no es cierto?, que estén cotizando en bolsa de comercio, por ejemplo, y que sean, cuyas matrices estén en regiones, hoy día no existen, así de simple. No existen. Y hace no muchos años atrás sí habían varias. ¿Ok? Yo diría, ¿no es cierto?, aquí se muestra una especie de contradicción interna, ¿no es cierto?, de nuevo, en que las empresas grandes, ¿no es cierto?, tienden a migrar hacia la zona central. Más todavía, yo diría, ¿no es cierto?, que hay una suerte de internacionalización de las empresas que, si yo, mucho de la banca chilena, de distintos tipos de empresas chilenas, ¿no es cierto?, tienen en realidad sus matrices fuera de Chile. Yo no sé si ustedes lo saben, ¿no es cierto?, pero la matriz, por ejemplo, de, qué sé yo, de la Chile, ¿no es cierto?, no está en Chile. Está en las Islas Caimán o algo por el estilo, en un paraíso fiscal. No sé si lo saben, ¿no es cierto?, pero lo que era Corbanca, ¿no es cierto?, antes que se vendiera Itaú, ¿no es cierto?, tampoco estaba en Chile. Citicorp, ¿no es cierto?, era una compañía que tenía su matriz en Nueva York. O sea, el punto es, ¿no es cierto?, en que lo que nos ocurre acá, ¿no es cierto?, es que en realidad hay una especie de transición. La regionalización permite que se formen empresas más bien medianas, ¿ok? Permite un desarrollo empresarial de corte más bien mediano, ¿ok? Empresas potentes, ¿no es cierto?, pero no muy grandes. En la medida que las empresas empiezan a crecer, ¿no es cierto?, se empiezan a formar redes regionales más amplias, empiezan a internacionalizarse, ¿no es cierto?, entonces esas empresas empiezan a radicar en Santiago, ¿no es cierto?, y después fuera del país. ¿Ok? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Ahí hay una relación que siguen como bien, aparentemente los centros de decisión empresarial, ¿no es cierto?, migran hacia los lugares, ¿no es cierto?, donde se corta el queque, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, las regiones les van quedando chicas, pero el país también, ¿ok? Vamos al asunto. Hasta aquí, lo que hemos visto hasta aquí es un poco de historia, ¿ok? Eh, es un poco de historia, ¿no es cierto?, un poco para darle contexto a esta cosa, ¿no es cierto? Y no vamos a dejar esta perspectiva un poco histórica en algún sentido, pero sí vamos a entrar en algunos temas, ¿no es cierto?, que son como los puntos centrales donde se ha trabajado en este tema. Yo diría, ¿no es cierto?, una primera aproximación, ¿no es cierto?, es de corte político. ¿Ok? Y aquí la regionalización desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, yo diría que se puede entender bien, ¿no es cierto?, desde esta partida. Todo ubican al éxito que vino, ¿no? ¿Sí? Alexis Tocqueville, ¿no es cierto?, vivió en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con posterioridad a la independencia de Estados Unidos, 1780 y algo, ¿no es cierto? Y él escribe un libro, ¿no es cierto?, que se llama La democracia americana. Maravillado, ¿ok? Si le soy bien franco, ¿no es cierto?,
al éxito que Bill vuelve a su país, ¿no es cierto?, a Francia, con este libro bajo el brazo. Yo, si soy bien puntúo, ¿no es cierto?, con la historia, yo diría, ¿no es cierto?, que el ideario de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, y todos los cambios políticos que se producen a partir de ahí, ¿no es cierto?, que es la caída de las monarquías, ni más ni menos, el surgimiento de la democracia en Europa, etcétera, ¿no es cierto?, tiene más bien su origen en lo que escribe el éxito de Tocqueville. No es inspiración de los enciclopedistas franceses ni nada que se le parezca. Mi impresión, ¿no es cierto?, es que en realidad el texto de Tocqueville, ¿no es cierto?, es mucho más importante para la Revolución Francesa que todo lo demás. ¿Ok? Porque lo que él describe, ¿no es cierto?, es una especie de paraíso, ¿no es cierto?, de la democracia norteamericana. Y claro, ¿no es cierto?, yo no creo que la haya exagerado, ¿no es cierto?, de hecho, hoy día, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, los padres fundadores, ¿no es cierto?, el credo americano, ¿no es cierto?, respecto de sus propios valores, principios y qué sé yo, ¿no es cierto?, es una cuestión muy presente hasta el día de hoy. Y pareciera, ¿no es cierto?, que en realidad la democracia norteamericana, ¿no es cierto?, por lo menos en sus primeras etapas, ¿no es cierto?, fue una democracia tremendamente igualitaria, ¿no?, igualitaria muy cercana, un modelo muy digno de imitar, ¿no es cierto? Y de verdad, ¿no es cierto?, yo creo que es bastante fuerte la idea, ¿no es cierto?, de que en realidad es la inspiradora de la democracia en casi todo el mundo. ¿Okay? Esto puede sonar un poquito fuerte lo que estoy diciendo, por eso lo digo con cierta suavidad, digamos, pero es mi impresión, ¿ok? La mayoría de los autores de historia, ¿no es cierto?, no le dan tanta importancia al éxito de Tocqueville, ¿no es cierto?, pero la verdad, ¿no es cierto?, que si uno lee a los enciclopedistas, ¿no es cierto?, en el caso francés, ¿no es cierto?, uno no ve un determinante tan relevante, ¿no es cierto?, para destruir, por ejemplo, la monarquía o cosas de ese estilo, ¿ok? Bueno, en fin. Lo concreto, ¿no es cierto?, es que lo más relevante de este asunto, ¿no es cierto?, es el que la democracia norteamericana, ¿no es cierto?, es tremendamente localista, ¿ok? Está basada, ¿no es cierto?, mucho en la autonomía del individuo, si se quiere, ¿ok? Um, Esta frase de aquí al final, ¿no es cierto?, es súper importante, ¿ok? O sea, de hecho, uno lo percibe eso en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, en que se van necesitando, ¿no es cierto?, formas de coordinación, de autoridad estructural, ¿no es cierto?, se van generando, ¿no es cierto?, niveles superiores de autoridad. Pero para un norteamericano hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, yo diría, no hay muchas razones para que un ministro de educación, por ejemplo, le diga cómo tiene que educar en su colegio municipal. Todos ustedes lo saben, ¿no es cierto?, que si yo me imagino, que si yo, la justicia norteamericana es tremendamente autónoma, que si yo, los códigos de justicia, ¿no es cierto?, son distintos en cada estado, en fin, las diferencias son enormes, ¿no es cierto?, y en la práctica, ¿no es cierto?, el gobierno federal, ¿no es cierto?, es tremendamente resistido por muchos norteamericanos. Para muchos norteamericanos el gobierno federal la verdad es que no aporta mucho a su vida cotidiana. De hecho, si le preguntáis a un gringo, ¿no es cierto?, de dónde es, te va a responder por un estado, no te va a decir por Estados Unidos. ¿Okay? Si tú le preguntáis qué significa para ellos América, ¿no es cierto?, ellos te van a dar una lista de estados. Mira Alabama, Arkansas, que si yo quiero, ¿no es cierto?, te va a recitar en orden alfabético. ¿Okay? Para ellos eso es América. ¿Okay? Si nosotros partimos de la idea, ¿no es cierto?, de que efectivamente, ¿no es cierto?, las personas son libres antes que todo, ¿no es cierto?, entonces la única forma natural de la democracia es esto que está acá, es la comuna. Es la plena autonomía de las personas, ¿no es cierto?, donde ellos deciden lo que se les ocurre, ¿no es cierto?, con perfecta libertad. Si se necesitan formas de coordinación, ejemplo, se necesitan vías de transporte, ¿no es cierto?, si necesita construir, qué sé yo, un muelle, ¿no es cierto?, que beneficie a una región grande, qué sé yo qué, entonces recién ahí buscamos una autoridad, ¿no es cierto?, que coordine, ¿no es cierto?, que entre la discusión de la competencia en la práctica. ¿Ok? O sea, para resolver aquello que solo en el nivel comunal no se puede resolver. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, las decisiones, ¿no es cierto?, la democracia, el modo de Tocqueville, ¿no es cierto?, la democracia, ¿no es cierto?, como aproximación política de la regionalización, ¿no es cierto?, está patas para arriba. No es que haya que entregarle más atribuciones y funciones a las regiones, es que se debería hacer al revés. En realidad, ¿no es cierto?, las comunas deberían recuperar la plena autonomía, ¿no es cierto?, y en la medida, ¿no es cierto?, que van necesitando instancias de coordinación, ¿no es cierto?, deberían buscar, ¿no es cierto?, tener autoridades
supracomunales, ¿no es cierto?, con atribuciones y funciones bien definidas. Ejemplo, esta cuestión, ¿no es cierto?, lo que dije recién, ¿no es cierto?, probablemente no se entendió ni palote, vale la pena aclararlo, ¿ok? En España, ¿no es cierto?, existen, me gusta el ejemplo español, ¿no es cierto?, porque ahí hay una variedad de organizaciones. A ver, todos ustedes saben, ¿no es cierto?, que España tiene comunidades autonómicas, ¿no es así? Lo que anteriormente eran reinos, ¿no es cierto?, hoy día son comunidades autonómicas. ¿Ok? Entonces ahí tienen a Cataluña, el País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no es cierto?, Andalucía, qué sé yo qué. ¿Ok? Bueno, esas comunas, esas autonomías, ¿no es cierto?, tienen regímenes, ¿no es cierto?, completamente distintos unas de otras. Hay una generalización, ¿no es cierto? Hay una generalización para la mayor, vale la redundancia, para la mayor parte de las comunidades autonómicas. Pero hay algunas de ellas, ¿no es cierto?, que tienen regímenes especiales. Un modelo, ¿no es cierto?, es el caso del País Vasco. Fíjate, ¿no es cierto?, que en el caso del País Vasco, ¿no es cierto?, el País Vasco, ¿no es cierto?, tiene autonomía para cobrar impuestos, para financiar la salud, la educación, las obras públicas, tiene un parlamento propio. ¿Por qué están en España? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tienen que ver con España? Fíjate, ¿no es cierto?, que la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no es cierto?, lo que hace es que paga, ¿no es cierto?, lo que se llama el cupo vasco, que es una cantidad de plata, dinero, euros, ¿no es cierto?, que le paga al gobierno español, ¿no es cierto?, por servicios. Concretamente, ¿no es cierto?, son aportes a la defensa nacional de España, ¿no es cierto?, es decir, aportes a las Fuerzas Armadas Españolas, a la Casa Real y a las relaciones exteriores. Y eso toma la forma de un cupo, es decir, ¿no es cierto?, una especie de gasto común. ¿Algunos de ustedes viven en un edificio? Los que viven en un edificio, ¿no es cierto?, saben que todos los meses no se tienen que pagar un gasto común, ¿no es así? Sí, ¿no es cierto? Y el gasto común se usa ¿para qué? Para limpiar los espacios comunes, ¿no es cierto?, para hacer las reparaciones que son de uso común, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la lógica Tocqueville. La lógica, ¿no es cierto?, del País Vasco, ¿no es cierto?, llevado al extremo, ¿no es cierto?, es justamente una extensión de la idea de Tocqueville. ¿Por qué el Estado un Estado central tiene que recaudar todos los impuestos en todo el país? No se entiende por qué. ¿Por qué los estados no podrían, o las comunidades, ¿no es cierto?, no pueden definir sus propias tasas de impuestos? ¿No pueden decidir sus propias obras públicas? El ejemplo de esto, ¿no es cierto?, dice, ¿no es cierto?, en relación con que hay alternativas, ¿ok? Esencialmente, ¿no es cierto?, la lógica, ¿no es cierto?, de Tocqueville, ¿no es cierto?, es una lógica posible de aplicar, que se nos perdió de vista en algún minuto, ¿no es cierto?, pero es una lógica posible de aplicar. Y de hecho hay ejemplos concretos como el que acabo de decir, ¿no es cierto? Es decir, el País Vasco, ¿no es cierto?, es un ejemplo, es un modelo, ¿no es cierto?, en algún sentido, ¿no es cierto?, de una comunidad, ¿no es cierto?, que reconoce más o menos, reconoce la necesidad, ¿no es cierto?, de un Estado nacional como España, ¿no es cierto?, que además está integrado a otro supraestado, ¿no es cierto?, que es la Unión Europea, ¿no es cierto?, y por lo tanto, efectivamente está de acuerdo, ¿no es cierto?, en contribuir a la mantención de ese Estado, ¿no es cierto?, y a obedecer las leyes que de esas necesidades surjan. El País Vasco no ha desarrollado un ejército propio, ¿no es cierto?, ni tiene su propio rey, ¿ok? Lo que ha hecho, ¿no es cierto?, es que ha reconocido, ¿no es cierto?, que ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, se pueden organizar de mejor manera en otro nivel, ¿ok? Bueno, eso suena como para el caso chileno un poco fuerte, ¿no? ¿Tenemos algo como eso o no en Chile? Lo contrario al extremo. ¿Cómo? Tenemos lo contrario al extremo. Bueno, un poco esa era la idea, ¿no es cierto? O sea, muchas veces cuesta imaginarse este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? De tenerlas presentes, ¿no es cierto? De verlas, ¿no es cierto? Incluso porque uno está muy acostumbrado a lo que ve, ¿no es cierto? Y termina por creer que es normal, ¿ok? No, no es normal, ¿ok? No es normal, ¿no es cierto? Que si yo, que en Santiago, desde Santiago te digan qué tipo de vivienda social tienes que construir en Arica. No es normal, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama?, que el 90% del currículum escolar, ¿no es cierto?, de las regiones, ¿no es cierto?, esté diseñado en Santiago. ¿Ok? No tiene nada de normal todo eso.
puede ser discutible, ¿no es cierto?, de hecho. ¿Okay? Y esos son los temas, ¿no es cierto?, que probablemente, ¿no es cierto?, ni siquiera se han alcanzado a tocar todavía hoy día. ¿Okay? Eso. Ya, ok. Si ustedes se fijan, hasta los logotipos de los gobiernos regionales están diseñados en Santiago. En fin. Una segunda línea, ¿no es cierto?, de temática, ¿no es cierto?, es la cuestión económica. ¿Okay? Aquí está el problema de la provisión de bienes públicos. ¿Okay? Básicamente, ¿no es cierto?, aquí la idea, ¿no es cierto?, es que hay cierto tipo de bienes, ¿no es cierto?, que no son financiables por la vía privada. De hecho, es probablemente el origen del Estado, si se quiere, la provisión de bienes públicos. Si uno lo piensa, ¿no es cierto?, de alguna manera se va a dar cuenta que en realidad el origen del Estado está en la necesidad de tener autoridades centrales, qué sé yo. Si ustedes miran la situación europea a la caída del Imperio Romano, se van a dar cuenta que los estados nacionales surgen más bien por una necesidad de seguridad y orden público. El papel del señor feudal era la defensa, ¿no es cierto?, frente a enemigos nómades. Enemigos nómades. El papel central, ¿no es cierto?, del Estado en sus primeras etapas de desarrollo en los estados europeos, ¿no es cierto?, era básicamente la provisión de un bien público, el orden público, la seguridad interna, qué sé yo, la policía, ese tipo de cosas. En segunda línea, ¿no es cierto?, aparece la necesidad de obras públicas. De hecho, si ustedes pudieran viajar en el tiempo, qué sé yo, hacia el siglo XV o algo por el estilo en Europa, se van a encontrar con que las obras públicas que habían en Londres, en las ciudades inglesas, o en París, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que eran inferiores a las que habían en tiempos del Imperio Romano. Roma, ¿no es cierto?, tenía alcantarillado, tenía vías públicas, tenía carreteras, etcétera, que no tenía ni París ni Londres 500 años después. De hecho, ¿no es cierto?, eso configura otra forma de bien público. ¿Okay? Yo diría, ¿no es cierto?, que de hecho, lo que comentábamos durante el recreo, ¿no es cierto?, el breve recreo, yo te diría, ¿no es cierto?, que gran parte de las crisis que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, tienen que ver con una falla de bienes públicos también. ¿Okay? O sea, la cuestión es bastante evidente. Qué sé yo, gran parte de los problemas políticos que se están viendo en todo el mundo, ¿no es cierto?, que tienen que ver con desobediencia ciudadana, ese tipo de cosas, están asociadas, por ejemplo, a las comunicaciones, a las ubicuas comunicaciones, redes sociales, qué sé yo, ¿no es cierto?, en que no hay forma, ¿no es cierto?, de controlar la mentira, la difamación, ¿no es cierto?, y un montón de prácticas, ¿no es cierto?, que están prohibidas en la prensa normal, ¿no es cierto?, no están prohibidas y circulan perfectamente dentro de las redes sociales. Fallo de bien público. Gran parte, ¿no es cierto?, de las discusiones que había, ¿no es cierto?, hasta poco antes de octubre del año pasado, ¿no es cierto?, eran cuestiones medioambientales. El problema medioambiental en la práctica hoy día, ¿no es cierto?, es un problema agudísimo, muy complejo, ¿no es cierto?, que está en una fase muy crítica, ¿no es cierto?, y eso de nuevo es un bien público. Medio ambiente, ¿no es cierto?, es un problema esencialmente público. El COVID-19, ¿no es cierto?, es un problema de sanidad pública, pero de escala global. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que hay bienes, ¿no es cierto?, que no se pueden proveer en los mercados de manera autónoma. Requieren la organización, ¿no es cierto?, de un Estado. ¿Ok? Y aquí tenemos un par de problemas asociados. ¿Ok? Mira, el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que en las regiones, ¿no es cierto?, en los países, ¿no es cierto?, la gente tiende a votar con los pies. Votar con los pies significa, ¿no es cierto?, significa que la gente, ¿no es cierto?, no entra a discutir normalmente lo que está ocurriendo con su región, sino más bien se va simplemente. ¿Ok? Quizás uno de los problemas más llamativos que existen en la actualidad, otro bien público que está fallando, ¿no es cierto?, es el caso de las migraciones. ¿Por qué migran los venezolanos? ¿Por qué estamos llenos de venezolanos? Mejor vida. ¿Y por qué no se quedan a dar la pelea de pelear contra Maduro en Venezuela? Porque se mueren. Se muere en calibre 38. Ya. A ver,
la respuesta no es sencilla, ¿ok? La gente, ¿no es cierto?, normalmente hace eso, votar con los pies. No le gustó, ¿no es cierto?, lo que está pasando, ¿no es cierto?, a Dios. ¿Ok? Y eso no pasa a nivel nacional solamente, pasa a nivel comunal, te das cuenta de un montón de maneras. Qué sé yo, probablemente ustedes, los que conozcan Santiago, ¿no es cierto?, saben, ¿no es cierto?, que la gente con plata en Santiago parece que anda arrancando. ¿Se han fijado en ese detalle? Si ustedes miran, que sé yo, el barrio República, Ejército, ¿no es cierto?, que sé yo, ese sector de Santiago, está lleno de casas enormes, ¿no es cierto?, palacios, ¿no es cierto?, y qué sé yo, cosas muy bonitas, cerca del Parque Cousiño, etcétera, ¿no es cierto? Pero hoy día es un barrio degradado, ¿no es así? En esas enormes casonas, ¿no es cierto?, qué sé yo, o hay empresas, o hay, qué sé yo, tugurios de cualquier tipo, ¿no es cierto?, o lo que sea. Más contemporáneamente, ¿no es cierto?, hay barrios muy elegantes, ¿no es cierto?, en Providencia, envejecidos. En Las Condes, ¿no es cierto?, parece que vive gente con más lucas ahora, como que la gente con plata se ha ido yendo hacia el oriente de Santiago. ¿Te fijado en ese detalle, no es cierto? Eso se llama votar con los pies. En la medida, ¿no es cierto?, que una comuna no es capaz, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, de proveer de bienes, de buenos bienes públicos, ¿no es cierto?, de proveer, no es capaz, ¿no es cierto?, de generar áreas verdes, una buena calidad de vida, qué sé yo, no es capaz de darle seguridad a sus ciudadanos, etcétera, ¿no es cierto?, la gente termina por irse. ¿Ok? Es exactamente, ¿no es cierto?, lo que ocurre en casi siempre, ¿no es cierto?, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en cuestiones de corte geográfico, ¿no es cierto? Esto es lo más normal. ¿Ok? De nuevo, en Chile tenemos las cosas como al revés. ¿Ok? Las municipalidades, ¿no es cierto?, que son más ineficientes, ¿no es cierto?, tienen la tendencia a ser más lloronas, a echarle la culpa al gobierno. ¿Ok? En gran medida el problema de las municipalidades pobres, ¿no es cierto?, es un problema, ¿no es cierto?, que ellos no tienen ingresos propios, propios porque no tienen gente que pague impuestos, contribuciones, que no saque permiso de circulación, etc. Y no tiene gente, ¿no es cierto?, en esas condiciones, porque la gente no quiere vivir en esa comuna. Y no quiere vivir en esa comuna, ¿no es cierto?, porque el municipio es malo. Este problema causal, ¿no es cierto?, es un problema bien complicadito, ¿no es cierto?, que vale la pena, ¿no es cierto?, que en algún minuto, si quieren, podemos volver sobre eso, ¿no es cierto? Pero esto es un problemazo, entre otras razones, ¿no es cierto?, porque si nosotros queremos profundizar el proceso de regionalización, deberíamos tener en cuenta, ¿no es cierto?, de que en muchos casos, ¿no es cierto?, van a haber regiones ganadoras y perdedoras. Y no tengo tan claro, ¿no es cierto?, que la gente esté dispuesta a aceptar, ¿no es cierto?, a las comunas, a las regiones que pierdan en esta historia. Normalmente se le va a decir, uy, pero ¿cómo las dejan votar? ¿Cómo las dejan abandonadas? Hoy día estamos viendo exactamente eso en el caso de Arica. ¿Para qué vamos a citar ejemplos tan raros, ¿no es cierto? Arica, ¿no es cierto?, la semana pasada le recortaron 6.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, del FNDR. ¿Ok? Y ahí salieron un montón de dirigentes políticos de todos lados. No estoy haciendo diferencia, ¿no es cierto?, respecto de si son de gobierno, son de oposición. Todos salieron diciendo, oiga, fíjese que nosotros no podemos aceptar una cosa como esta, ¿no es cierto?, esta escasa sensibilidad del gobierno central hacia la región de Arica y Parinacota. Ey, lo que está diciendo el gobierno con eso, ¿no es cierto?, lo que nadie les ha contado, ¿no es cierto?, es que en realidad, si uno mira lo que pasó, ¿no es cierto?, cuál fue el recorte que hicieron de los presupuestos de FNDR, ¿no es cierto?, fue estrictamente a las regiones que tenían menor gasto acumulado en el año. El gobierno regional de Arica y Parinacota, ¿no es cierto?, tenía un 23% de ejecución presupuestaria, ¿no es cierto?, a junio de este año. A la mitad del año se había gastado menos de la cuarta parte del presupuesto. A todos los gobiernos regionales que le recortaron plata, ¿no es cierto?, eran gobiernos regionales que no alcanzaban el 30% de ejecución del gasto. A los gobiernos regionales que se acercaban al 50%, ¿no es cierto?, no les recortaron ni un peso. El resultado del recorte, ¿no es cierto?, fue que proporcionalmente al presupuesto regional, el recorte de Arica y Parinacota fue el mayor de todos, teniendo el presupuesto más chico. Eso significa, traducido al castellano, ¿no es cierto?, de que simplemente, ¿no es cierto?, el gobierno regional de Arica y Parinacota, ¿no es cierto?, es lo peor de lo peor, con bronca. Malo, pero ñam. Y no tiene
¿cómo podríamos llamarlo? Irremediablemente malo. ¿Ok? Pero fíjate cuál es la reacción política. De moros y cristianos, ¿no es cierto? Te dicen, no, no puede ser. ¿Por qué nos hacen eso? Todos miran para el techo, ¿no es cierto? Se hacen los lesos. Oiga, profe, Oiga, dígame. mirándolo desde un punto de vista de que hablaba anteriormente como lo que dijo de España, ¿Mm? si lo viéramos como que ya ese presupuesto que tenemos, no es que sea entregado de nivel central, supongamos son ganancias que tuvo la región Ujú. o recolección de impuestos que tuvo la región, Sí. en un escenario así, nosotros, ya, por lo penca que haya sido el gobierno regional y no haya ejecutado ni una cuestión, pero la plata quedaría igual para nosotros. Y es lo que no ocurre año a año, porque lo que sobra del presupuesto obviamente no tampoco queda para nosotros. Entonces, pero así sería algo más descentralizado, ¿no? Que nosotros igual, si no lo usamos este año, lo podemos usar el siguiente año e invertir en 10 años más cuando alguien se ponga las pilas. Ya. A ver, ahí hay que explicar un par de cosillas. A ver, hay funcionarios de gobierno. Aquí en el curso me tinca que sí. O sea, puedo estar pisando callitos, ¿o no? Dele nomás, profesor, con la explicación, porque yo igual tengo una consulta con respecto a ese tema. Eh, Alguien dice que sí. ¿Alex? Eh, Mira, a ver, mira, yo en esto insisto, no es una apreciación política lo que estoy haciendo. Gary Profe, Tapia, pero Gary en Tapia todo del lo... Partido Comunista salió a decir exactamente lo mismo que dijo el Pilo Durana. No puede ser, yo voy a hablar con el ministro de Hacienda, ¿no es cierto? No sé con quién. ¿Ok? Voy a hablar con San Francisco, ¿no es cierto? Con el Papa, con un montón de gente, ¿no es cierto? Para que no le recorten las lucas. Reitero, no estoy haciendo una crítica política en este asunto. ¿Ok? Estoy diciendo simplemente, ¿no es cierto? Una cuestión que es objetiva. Objetiva. ¿Ok? Profe, todas las clases tocan un punto sensible que algunos tienen una postura u otra. Yo creo que es quién más que ustedes para ser más objetivos al respecto. Mm. Tranquila, mira. A ver, ¿por qué te digo que recién me preguntabas por qué si las platas las recolectáramos nosotros? Mira, ¿sabes lo que pasa? ¿No es cierto? Que el reparto del presupuesto público, ¿no es cierto?, se hace a través de un proceso, ¿no es cierto?, que es anual, ¿no es cierto?, que sé yo, la ley de presupuesto se formula todos los años, que sé yo, qué, ¿no es cierto?, y se asignan plata, ¿no es cierto?, en función, ¿no es cierto?, de los proyectos, las necesidades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que hace el Estado, ¿no es cierto?, es que dice, mire, ok, región de Arica, Parinacota, ¿no es cierto?, ustedes tienen proyectos, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, aquí tienen 30.000 millones de pesos, se los dejamos guardados en caja, ¿no es cierto?, nosotros veremos cómo financiamos el presupuesto, pero ahí está el presupuesto, ¿ok? Usted tiene un marco presupuestario, ¿no es cierto?, que le permite gastar, no sé, 30, 40 mil millones de pesos. Listo, ok. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, si el gobierno no se gasta esa plata? Significa que no hace la pega, ¿ok? Entonces no tiene ningún sentido tenerle anotado 40.000 millones de pesos en una cuenta, ¿no es cierto?, si no los va a usar. ¿Te das cuenta? Es una cuestión de ordenamiento. Piénsalo de esta manera. Supón, por ejemplo, que si yo que tú tienes en tu empresa, ¿no es cierto?, que si yo hay un... A ver, hagámoslo más doméstico. Supón que tú tienes que tú tienes un presupuesto, ¿no es cierto?, que sé yo, de lucas mensual, ¿no es cierto?, por ejemplo, y tú dices, y separas el presupuesto, ¿no es cierto?, y dices, mire, la nana va a tener que hacer las compras del supermercado. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, qué sé yo, las compras de supermercado serán, no sé, 30 lucas mensuales, ¿no es cierto? Y tú separas el presupuesto. Y le dices a la nana, que aquí tiene 30 lucas para que haga las compras del mes. Supongamos una cosa muy, muy rara, ¿no es cierto? Pero supongamos que eso es. Las compras qué sé yo, de verduras, ¿no es cierto? Las compras durante el mes. Llega la mitad del mes, ¿no es cierto? Y están todos comiendo puras cosas cocidas, ¿no es cierto? Y no hay verduras, ni frutas, ni nada. Y la nana resulta que al día 15, ¿no es cierto?, tiene guardadas las 30 lucas en el bolsillo. ¿Qué dirían ustedes? Yo diría que diría lo obvio, ¿no es cierto?
O sea, la nana, por alguna razón, no hace la pega, no sale de compras, no hace las compras, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es quitarle las lucas, ¿no es cierto?, que otro las compre. Eso es. ¿Te das cuenta? Y si esa plata, ¿no es cierto?, surge del Estado, o surge por sí misma, ¿no es cierto?, no hace ninguna diferencia. O sea, si la recaudación estuviera en manos del gobierno regional, por ejemplo, ¿no es cierto?, y acumulara, no sé, 40.000 millones de pesos y no los usa, ¿qué diría el resto de la región? Que no está haciendo la pega nomás, así de corto. ¿Te das cuenta? Y no tiene ningún sentido, ¿no es cierto?, que un gobierno le quite plata a las personas, ¿no es cierto? De ahí sale la plata del gobierno, ¿no es cierto?, para dejarla guardada en la cuenta corriente. No tiene ningún sentido una cosa como esa. El presupuesto, cuando nosotros hablamos de gasto, ¿no es cierto?, estamos hablando de un mandato de gasto más bien, para invertir, para gastar, para ayudar a las personas, para hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, que es lo que se han definido como bienes públicos. ¿Te das cuenta? Pero cuando un gobierno no ejecuta el presupuesto, ¿no es cierto?, en realidad lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es que no está saliendo a hacer las compras, o no está construyendo, no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema que hay ahí, por eso se llama eficiencia. Porque un gobierno que tú le asignas 40.000 millones de pesos y a la mitad del año ha gastado 10.000, no está haciendo la pega. ¿Se dan cuenta? Profesor. ¿Sí? Profesor, pero me queda una duda. Si se entiende todo el tema del presupuesto, que de hecho es como un castigo, porque si uno presenta la cartera de proyecto en una región y requiere cierta cantidad de plata y después de un tiempo se ve que no hay un avance, obviamente el gobierno hay un castigo y le quita esa plata. Pero también por otra parte los intendentes que son, por decir un ejemplo, los intendentes son designados por el presidente, o sea que es como el jefe acá, el encargado junto al CORE de aprobar ciertos proyectos. ¿No hay también como un mea culpa con respecto a las personas que están ahí administrando? Porque si yo tengo un delegado, un representante y no está haciendo la pega, ¿no debería cambiarse? Ahí entramos en temas más políticos, ¿no es cierto? No sé, a lo mejor, ¿no es cierto?, que si en China lo habrían ejecutado en la plaza pública. Eso es otra historia, ¿cachai? No lo sé. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer tú con una región que no hace algo tan obvio como hacer la pega, ¿no es cierto? Cambiarlo. Claro, habría que cambiarlo, ¿no No, es cierto? no, Qué sé yo. cuestión. Pero Y te reitero. profesor, disculpe, y esto si llegan el tema a elegirse los intendentes, los gobernadores, ¿debería haber un cambio? Es de esperar. Sí, Eh, porque por otro lado, nosotros mismos somos los que elegimos a los cores, y en este momento, o a puertas de elecciones que ya andan con muchos temas políticos, prima más para ello el partido político que el desarrollo por la región, que de hecho eso es lo que se ve, que se sientan a tirar gallito entre partidos políticos en vez de enfocarse al objetivo por el cual fueron elegidos, que es el desarrollo de la región, representar a la comunidad en un avance económico, pero se da que es todo lo contrario, que es como que están estancando ellos mismos el desarrollo de la región. Profesor, una consulta. sí, Pero el problema de la ejecución presupuestaria creo que es más profundo que los liderazgos. O sea, se ha visto que esto ya en los últimos, desde el 2010, yo tengo antecedentes de 2009 y nunca se ha logrado ejecutar en todos los proyectos, tanto sea FNDR, sectoriales, ninguna de las instituciones ha logrado el 100%. Inclusive, si nosotros analizamos el plan de zona extrema, nosotros en Arica logramos hasta el momento un 41%. Y ya el plan de zona extrema ya se cierra. Y principalmente una de las temáticas que dicen los distintos servicios es la falta de capacidades técnicas, tanto de profesionales como equipos grandes. Y lo otro que
pasa que como los ciclos son de 4 años, el que va a hacer los proyectos quiere hacer proyectos cortos. Y como quiere hacer proyectos cortos para el corte de cinta, deja al gobierno siguiente sin proyectos en cartera. Al no tener proyectos en cartera, parten de cero. Entonces Bien. veo que hay una serie de problemáticas, no solamente en el gasto, porque si hablamos del gasto, se puede hacer lo que se hizo a finales del año 2019, que vino gobierno regional y dijo, ¿sabes qué? A noviembre del año 2019 no tenían más de un 60%, pero mágicamente en diciembre aparecieron con un 96% porque vinieron y distribuyeron los recursos a las municipalidades. Entonces, igual ahí... Solamente eso. Sí. Pero, ¿sabes lo que pasa, no es cierto? Yo no sé si meterme en esos temas que son como tan contingentes en este minuto, ¿no es cierto? O sea, yo creo que está claro que hay un problema hay un problema también y qué bueno que salga el tema en todo caso, porque en la práctica, ¿no es cierto?, los temas no son muy fáciles de tratar. O sea, ¿por qué están las autoridades que están ahora? Bueno, porque se eligieron, porque de una manera indirecta, ¿no es cierto?, fueron electas, si se quiere. ¿Okay? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que los intendentes son personas de confianza del presidente de la República. En realidad, ¿no es cierto?, son personas de confianza, ¿no es cierto?, de los parlamentarios de turno. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el intendente actual y el anterior, ¿no es cierto?, eran amiguis del Pilo, ¿cierto? Bueno, el Pilo tiene malos amigos, eso es. Eso es al final. En una democracia, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, la responsabilidad es bastante compartida. Ese es el punto. Y yo creo, ¿no es cierto?, que efectivamente, ¿no es cierto?, la elección de intendentes y qué sé yo, ¿no es cierto?, o de gobernadores regionales que le llaman ahora, ¿no es cierto?, va a contribuir a solucionar en alguna medida el problema. Pero si nosotros miramos, ¿no es cierto?, las autoridades que Arica elige, ¿no es cierto?, con cierta regularidad, podría ser peor el remedio que la enfermedad. Si ustedes miran que si yo lo que ha pasado con la municipalidad de Arica, ¿no es cierto?, en los últimos 20 años, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que va de mal en peor, po. Y los alcaldes son electos directamente por la ciudadanía. O sea, te reitero, el problema no es tan sencillo, no es cuestión de echarle la culpa a los malos políticos, ¿no es cierto?, que si yo que estos tipos se dedican a pelear entre ellos, ¿no es cierto?, no hacen nada por la ciudadanía, o frases clichés de ese tipo. No es solo eso el problema, hay algo más detrás. Hay algo más, ¿no es cierto?, que hace, ¿no es cierto?, que nuestros conciudadanos estén votando no sé con qué, no sé cómo. ¿Se dan cuenta? No sé por qué Gente están votando. capacitada igual, ¿Ah? gente capacitada, lo que dijo la compañera, que exista una palestra de gente capacitada que tenga las capacidades de llevar este liderazgo. Mira, yo te lo clarificaría de otra manera, ¿no es cierto? Alguien dijo recién, ¿no es cierto?, que mire, probablemente uno de los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, es que los gobiernos son muy cortos, 4 años. Estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, en que eso puede ser un problema. Pero si me dicen, mire, ¿sabe qué más? Usted va a ser intendente, ¿no es cierto? Bueno, a mí lo primero que se me ocurriría, ¿no es cierto?, sería terminar los proyectos que ya están empezados, po, y no meterme a hacer proyectos cortos nuevos, que una placita y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Probablemente lo que yo haría en realidad sería tratar de apurar, ¿no es cierto?, la causa, ¿no es cierto?, de los proyectos que ya están en ejecución, ¿no es cierto?, para cortar yo la cinta. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo te lo planteo? O sea, aquí hay un problema, ¿no es cierto? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, yo hice encuestas, ¿no es cierto?, de opinión pública, ¿no es cierto?, poco antes de la elección hicimos una encuesta panel, estábamos en un proyecto de la universidad, ¿no es cierto?, estuvimos haciendo encuestas panel antes de la elección municipal. 30 días antes de la elección, ¿no es cierto?, al actual alcalde no lo conocía nadie, no aparecía en las encuestas. 30 días antes no aparecía en las encuestas el Gerardo Espíndola. En 30 días se hizo alcalde. ¿Alguien entiende eso? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que en la elección municipal, ¿no es cierto?, votó el 29% del padrón electoral. No alcanzó el 30%. Bueno, de ese 30%, ¿no es cierto?, el 52%, ¿no es cierto?, votó por candidato que no tenía ninguna afiliación política, por Cuevas y por Espíndola. Perfectos desconocidos. El otro 48%, ¿no es cierto?, se repartió entre los candidatos de los partidos políticos.
de los partidos políticos tradicionales. La candidata alcaldesa municipal, ¿no es cierto?, alcaldesa, ¿no es cierto?, del gobierno de la época, ¿no es cierto?, que tenía todo el apoyo del gobierno regional, de los parlamentarios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, la Andrea Murillo, ¿no es cierto?, salió cuarta. ¿Qué les dice a ustedes eso? ¿Cómo está votando la gente en Arica? ¿Alguien entiende algo? Lo que pasa es que la gente que aparece como político no está representando a la comunidad y creo que hay una desvinculación o una desconexión con la ciudadanía y lamentablemente los cupos están siendo ocupados quizás por gente no preparada, porque lo que pasa en las municipalidades, como dice usted, llegó un alcalde que nadie lo conocía, no vienen con equipos preparados, entran a la municipalidad, el primer año aprenden, el segundo año empiezan a andar en bicicleta, el tercer año agarran el hilo y el cuarto ya empezamos de nuevo a ver lo que vamos a hacer para la siguiente campaña. Entonces, al final, en el caso de las municipalidades se ve que no se dedican a lo que deben dedicarse a administrar una ciudad. Mira, estoy plenamente de acuerdo contigo, pero agregaría un detallito, como te digo. O sea, resulta que esos personajes no caen del cielo. No es que alguien decidió, ¿no es cierto?, que por una inspiración divina el alcalde sea este señor que no tenía idea de municipalidad, ¿no es cierto?, al decirlo usted. No lo sé, Gerardo tenía un equipo detrás, no sé qué sé yo qué, pero ¿por qué la ciudadanía vota por una persona como esa? Que se hace famosa en 30 días. Que sale electa alcalde en 30 días, sin que lo conociera nadie antes. O sea, yo podría entender que si yo el caso de Cuevas, por ejemplo, ¿no es cierto?, que llevaba no sé cuánto tiempo dándole comer a los perritos, ¿no es cierto?, que sé yo, hablando cosas muy extrañas sobre la Arica justa realidad, y no sé qué otras patillas más. Eso podría entenderlo, ¿no es cierto?, que sé yo, la gente en Arica le interesan mucho los perritos, listo, de acuerdo. O sea, y probablemente eso explique, ¿no es cierto?, que sé yo, que Cuevas haya salido segundo, ¿no es cierto?, con una diferencia de muy pocos votos, ¿no es cierto?, para ser alcalde. Pero Espíndola no lo conocía a nadie, nadie sabía quién era Espíndola, reitero. No figuraba en las encuestas 30 días antes. A ver, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? La democracia como el mercado tiene problemas, ¿ok? Eso es un tema que lo podríamos discutir, ¿no es cierto?, que si yo en algún minuto, eso se llama elección pública, ¿no es cierto?, que si yo, la democracia no es un sistema perfecto. No lo digo yo, lo decía Winston Churchill, ¿no es cierto?, decía, mire, la democracia es el peor sistema de todos con excepción de todos los demás. ¿Ok? O otra frase de Churchill, ¿no es cierto? La mejor manera de decepcionarse de la democracia es conversar 5 minutos con un elector. ¿Por qué vota como votan las personas? Uno no tiene la más remota idea de esas cosas. Mira, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? El problema es más complicado que eso. ¿Ok? No es que nosotros no tengamos buenos dirigentes políticos, ¿no es cierto? El que tengamos la pelotera en Arica, por ejemplo. ¿Ok? Porque la pelotera es a escala nacional, en Arica no es la excepción en muchos sentidos. Es mucho más que eso, es desarrollo regional. Se los planteo de otra manera. Ustedes sí se fijan, ¿no es cierto?, en qué condiciones tiene que tener, ¿no es cierto?, que soy yo el presidente de la Junta de Vecinos, ¿cierto? Si ustedes viven en un edificio, ¿no es cierto?, el presidente de la Junta de Vecinos, ¿no es cierto?, es un tipo importante. Y no es cualquier persona. Pero para elegir alcalde, da más o menos lo mismo. Profesor, ¿Sí? consulta, disculpe la ignorancia, pero para no quedarme con la duda, tengo duda respecto a los fondos del FDNR, ¿cierto? ¿Cómo se materializa esto? ¿De Santiago los mandan a Arica, a la cuenta de la tesorería, o directamente los fondos se quedan en Santiago como una suerte de crédito y uno va utilizando a medida que van realizándose la ejecución presupuestaria? ¿Cómo se materializa ese tema? Yo por lo menos lo desconozco, me gustaría saberlo. A ver, la formulación del presupuesto, ¿no es cierto?, es un plan. En la práctica, ¿no es cierto?, es un plan traducido a plata. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, a eso se le han hecho bastantes modificaciones, algunas de ellas bien extrañas, te diré. Pero en concreto, ¿no es cierto?, efectivamente, lo que tú tienes, ¿no es cierto?, es un papelito que dice, ¿no es cierto?, una ley, ¿no es cierto?, que dice, mire, en el caso del FNR en realidad es una resolución, no es una ley.
la ley el financiamiento del FNDR, ¿no es cierto?, se aprueba por ley, pero la distribución entre las regiones, ¿no es cierto?, se hace por resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. ¿Ok? Pero lo concreto, ¿no es cierto?, de este asunto, ¿no es cierto?, es que es un papelito que te dice, ¿no es cierto?, mire, fíjese, usted puede gastar hasta esta cantidad de plata durante el año. Hasta esta cantidad de plata. Eso sigue un procedimiento, por supuesto, ¿no es cierto? Y por supuesto, ¿no es cierto?, que el financiamiento tampoco está asegurado. Ahí tenemos algunos problemas de algunas malas prácticas, ¿no es cierto? El Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, se ha venido constituyendo en los últimos años, ¿no es cierto?, y yo diría que con mayor, eso ha sido característico de los gobiernos de Piñera. De nuevo, no estoy diciendo intenciones políticas en este asunto. Todos los ministros de Hacienda, ¿no es cierto?, inventan algunas jugarretas raras, ¿no es cierto?, y en este caso, ¿no es cierto?, el que inauguró la siguiente jugarreta que voy a relatar ahora, ¿no es cierto?, fue Felipe Larraín, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Piñera 1, ¿ok? La asignación presupuestaria, ¿no es cierto?, supone que una vez que tú cumples con los procedimientos de autorización, de evaluación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, de un gasto, ¿no es cierto?, tú emites, ¿no es cierto?, una certificación de disponibilidad presupuestaria, ¿ok? Cuando llega la etapa financiera, ¿no es cierto?, entonces tú tienes que tener la plata en cuenta corriente para hacer esas cosas, ¿ok? Tienes que tener asegurado el financiamiento. ¿Qué significa eso? Significa que si tú vas a construir un hospital, una casa, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto?, con platas públicas, ¿no es cierto?, tú tienes el presupuesto por una parte, ¿no es cierto?, tú puedes hacer todo lo que sean estudios previos, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, en algún minuto te van a decir en el Sistema Nacional de Inversiones, ok, RS. Pasa al CORE, ¿ok? En el Consejo Regional se dice, si están todos de acuerdo, ¿no es cierto?, dice, mire, este proyecto ya está evaluado, ¿no es cierto?, que si yo quiero, tiene todas las formalidades cumplidas, ¿no es cierto?, que si yo se puede financiar. Lo que hace el CORE, ¿no es cierto?, es aprobar el financiamiento, con cargo al presupuesto del gobierno regional del FNDR. ¿Ok? Hecho eso, ¿no es cierto?, entonces se puede pasar a la etapa de ejecución. Se puede llamar a licitación, ¿no es cierto?, pero previo a eso tienen que estar las lucas en la caja, en una cuenta corriente, es decir, está la plata. Teniendo la plata disponible, entonces se puede pasar a licitación. ¿Ok? Y una vez que tú licitas, ¿no es cierto?, que si yo, entonces comprometes el gasto, etcétera, etcétera, todos aquellos procedimientos que son procedimientos contables administrativos. El gobierno de Piñera 1, ¿no es cierto?, lo que hizo, ¿no es cierto?, es decir, mire, ¿sabe qué más? ¿No es cierto? Sí, usted tiene aprobado todo, ¿no es cierto?, que si yo qué, pero cuando se le solicitaba la plata simplemente no la pasaba. Corto y sencillo. Como ellos tenían la chequera, entonces me decían, mire, pero este proyecto ya está aprobado, fue financiado por el CORE, aquí está la resolución, el acuerdo del Consejo, que si yo qué, ¿no es cierto? Sí, pero no. Es un invento absolutamente de Felipe Larraín, ¿no es cierto?, en Piñera 1. Nunca visto. Proyectos con presupuesto, ¿no es cierto?, simplemente no se financiaban. ¿Por qué no se financiaban? Dicen las malas lenguas, ¿no es cierto?, que en realidad era porque se estaba haciendo cierta política fiscal, ¿no es cierto? Se trataba de no aumentar el gasto, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Se controlaba la caja fiscal, ¿no es cierto?, por la vía simplemente de la vía de los hechos, así de corto. ¿Ok? Otros dicen que en realidad lo que pasaba, ¿no es cierto?, era que en Hacienda habían equipos, ¿no es cierto?, de analistas que financiaban lo que a ellos les parecía y lo que no nomás. Si a ellos les parecía mal un museo de Chinchorro, ¿no es cierto?, entonces no. ¿Por qué? Porque no. Porque no les tincaba, así de corto. La explicación de por qué pasaba eso, ¿no es cierto?, de hecho, hoy día se está discutiendo en el Congreso, muchachos, cuidado con esto, ¿no es cierto?, lo que se llama presupuesto base cero, que es el epítome mismo de la centralización total. No hay presupuesto. Todos los gastos se autorizan expresamente, ¿por quién? Por Hacienda. Eso es un presupuesto base cero. Presupuesto, ¿no es cierto?, es un instrumento de planificación. ¿Ok? Significa, usted puede gastar hasta tanto. ¿Ok? Y el gobierno, ¿no es cierto?, se compromete en ese sentido, ¿no es cierto?, a financiar los gastos que tú decides dentro de ese presupuesto. Cuando no tienes presupuesto, ¿no es cierto?, entonces el cajero es el que manda. Hoy día se discute esa imbecilidad. A ver, reitero. ¿Profe? ¿Sí? Y eso sería una medida súper en contra de la descentralización, porque en realidad ya todo pasaría por Hacienda. Bueno, claro, o sea, de hecho se está justificando, ¿no es cierto?, por una cuestión de emergencias.
se está diciendo que en realidad esto es producto, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de la crisis del COVID y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, que pucha, que las platas son muy escasas y que por eso, ¿no es cierto?, vamos a operar de esa manera. No sé qué existe eso. O sea, la explicación es razonable, ¿no es cierto?, de no ser porque uno es medio desconfiado con los años, ¿no es cierto? No sé, porque cuando uno se pone viejo se pone medio desconfiado. Sí, es atendible, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando tiene una caída de los ingresos fiscales como las que tienes que haber tenido estos meses, ¿no es cierto? Efectivamente, probablemente tenga algunos problemas de financiamiento. Pero así no es la cosa. O sea, a lo mejor lo que debería hacer, ¿no es cierto?, es llevar es sacar una ley que modifique la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, y reducir el presupuesto, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? A lo mejor eso es lo que tendrían que hacer. Pero reducirlo a la brava, ¿no es cierto?, así por decisión del analista del Ministerio de Hacienda porque se le ocurrió, tenemos algunos problemitas por ese lado. Oye, a ver, lo que me interesa, no sé, el mensaje de fondo de esta parte, ¿no es cierto?, es, cuidado, ¿no es cierto?, este tema, ¿no es cierto?, es mucho más complicado, ¿no es cierto?, de lo que la mera incapacidad política de un intendente más bien rasca, ¿no es cierto?, que pusieron hoy día. Es mucho más que eso, ¿ok? Hay un montón de factores, ¿no es cierto?, que se agregan a cosas como esta. De hecho, a ver, si queremos encontrarle justificación, ¿no es cierto?, al intendente, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que todas las regiones del norte grande les redujeron el presupuesto y no poco, y más o menos en la misma cifra. A Tarapacá, Antofagasta, ¿no es cierto?, y Arica les redujeron el presupuesto en cifras parecidas. Ellos tienen presupuestos más grandes, ¿no es cierto?, del FNR, y por lo tanto la proporción de la reducción es mucho menor para ellos, ¿ok? Pero todo el norte grande le redujeron el presupuesto. Puede que tenga cierto sentido, ¿no es cierto?, pensar de que en realidad parece que el COVID le ha pegado más duro a las regiones del norte. Y eso podría explicar en parte, ¿no es cierto?, la ineficiencia que tiene el gobierno regional. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? pero esto estará ligado igual con el plan de no reconstrucción, como de reactivación de la economía en Chile. No sé desde qué punto de vista, digamos, pero como te digo, si tú miras la reducción, ¿no es cierto?, de las regiones, ¿no es cierto?, fueron 6 regiones, entiendo, ¿no es cierto?, que las que les redujeron el presupuesto, ¿no es cierto? De esas 6 regiones que les redujeron el presupuesto, ¿no es cierto?, alguna de ellas era Araucanía, con todos los cachos que tienen allá, ¿no es cierto?, Valparaíso es otra, ¿no es cierto?, pero de las 6, 3 son del extremo norte. Como te digo, Arica, Parinacota, Arica, ¿no es cierto?, Antofagasta y Tarapacá, ¿no es cierto?, a las 3 les redujeron el presupuesto. Uno, si lo mira desde un punto de vista geográfico, ¿no es cierto?, uno puede decir, mira, sí, parece que aquí en el norte hubo un problemilla, ¿ok? O sea, efectivamente, si uno mira un poco con más detalle, se da cuenta que efectivamente Antofagasta, Tarapacá, Arica, ¿no es cierto?, nos ha dado duro la cuestión del COVID. Duro. Qué sé yo, los muchachos de Iquique, ¿no es cierto?, llevan ¿cuánto? 50 días, ¿no es cierto?, con cuarentena. ¿Ok? Profesor, Profesor, ¿Qué? A ver, de uno. ¿Qué? pero lo que decía la compañera con el plan de reactivación económica, el plan de reactivación económica es uno más de tantos planes que se han entregado en estos últimos tiempos, no sé cuánto tiempo, que lo puedo incluir con el plan de reactivación económica, plan Arica-Parinacota, plan de reconversión, y todos han sido planes que tienen muy buenas ideas, muy buenos en el espíritu, pero incluso voy a decir que el plan de zona extrema, a lo mejor la idea era súper buena, lo que pasa es que al ejecutarlo se diluye. Y en el plan, en el último plan que se está haciendo, en el plan de reactivación económica, dice, no sé, pues que vamos a crear 3.000 puestos de trabajo. Yo no entiendo cómo lo va a crear 3.000 puestos de trabajo el gobierno. Sí, el gobierno nunca ha creado los puestos de trabajo, son los empresarios, los privados, y para que los privados están en cuarentena no pueden trabajar, y como no pueden trabajar tampoco pueden contratar personas, y al contrario, vamos, ya en el rubro de la construcción ya hay 1.000 menos
1000 puestos de trabajo menos. Entonces, creo que nos hemos vuelto últimamente muchos planes y no hemos hecho cosas efectivas. Ya. A ver, Patricio Corbacho parece que quería decir algo. No era en relación al tema del presupuesto, casi igual, profesor, que era que lo que se recortó probablemente es en proporción, o si no, porque estaba viendo los presupuestos que tenía y la ejecución que tenía Arica, si es en proporción a lo que tenía o ejecutó el año pasado, o si es que Tarapacá igual se le restó la misma cantidad en proporción a lo que ellos ejecutaron el año pasado. No, no, mira, los porcentajes fueron variables. De lo que te decía, ¿no es cierto? A todos se les recortó alrededor de 6.000 millones de pesos más o menos, a los 6 gobiernos regionales. La reducción total fue del orden de los 58.000 millones de pesos por ahí, si mal no recuerdo. El punto es, ¿no es cierto?, en que 6.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, son una proporción muy, muy diferente, ¿no es cierto?, entre los distintos gobiernos regionales. ¿Te das cuenta? En el caso de Antofagasta, ¿no es cierto?, ellos tienen un presupuesto regional del orden de los 70.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, y 6.000 millones son menos del 10%, bueno, el 9% por ahí. En el caso de Arica, ¿no es cierto?, son el 17% del presupuesto, los mismos 6.000 millones. ¿Te das cuenta? O sea, la proporción, ¿no es cierto?, lo que te decía recién, la reducción operó sobre las regiones con menor ejecución presupuestaria de todas. Eso, ninguna duda. Los documentos en eso son públicos. Ustedes los pueden ver, ¿no es cierto?, en la página web de la Subdere, ¿no es cierto?, en que ahí aparece la información resumida sobre la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales. O sea, ninguna duda en ese sentido. O sea, las peores ejecuciones presupuestarias fueron las castigadas. En eso no hay ninguna duda. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, no hay mucho más que, no hay mucho que alegar, digamos. Ya, ¿más dudas sobre este punto? Bueno, a ver, te reitero, ¿no es cierto?, los temas son más complicados, ¿no es cierto? O sea, reitero, ¿no es cierto?, aquí hay un problema de madurez cívica, ¿no es cierto?, diría yo, ¿no es cierto?, y es un problema bastante nacional, ¿no es cierto?, en ese sentido. Yo no sé si ustedes tienen contacto con algún político o algo por el estilo, ¿no es cierto?, pero la verdad es que los mismos políticos... ¿Cómo? Sí, no, respecto a lo que está comentando, nuestra región lamentablemente se ve perjudicada con 6.000 millones de pesos menos. La razón que usted da y que entrega en este caso la DIPRES es porque la ejecución ha sido pésima, es de las peores de Chile. Sin embargo, la solución, o mejor dicho, toda la región paga el pato, en términos más coloquiales, paga el pato por autoridades que no tienen los equipos competentes, por así decirlo. Sin embargo, la solución que da el gobierno es restarle plata a la región en vez de cambiar los equipos. Entonces, ¿eso qué significa? Que para el próximo año estamos pensando en que si se mantienen los mismos equipos, si se mantienen las mismas autoridades, sigue el mismo problema. Pero si al final el problema persiste, si para el próximo año tenemos menos dinero, vamos a ejecutar igual mal, y tal vez para los subsiguientes vamos a tener menos aún recursos. Entonces, ahí me parece que estamos en presencia de un problema que realmente no se quiere ni solucionar. O sea, me parece que no es la solución recortar el dinero, sino cambiar algunas autoridades. Eso. Ya, pues, por eso es que estamos en un proceso de cambio de la ley de gobiernos regionales. Yo creo que ahí se va a despejar algunas dudas, digamos. Pero sí, a ver, otra de las cosas que ha alegado el actual gobierno regional respecto a este asunto, que lo ha dejado entrever, ¿no es cierto?, es una crítica velada a las unidades ejecutoras en la región. Unidades ejecutoras se refiere a las unidades que presentan proyectos. O sea, no es que el gobierno regional no sea incapaz, sino que lo que pasa, ¿no es cierto?, es que las unidades ejecutoras, ¿no es cierto?, no presentan proyectos. ¿Quiénes presentan proyectos? Bueno, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no es cierto?, qué sé yo, la municipalidad, ¿no es cierto?, la universidad, qué sé yo, un montón de instituciones públicas, ¿no es cierto?, que son las que presentan los proyectos, las necesidades de inversión. Ellos dicen, ¿no es cierto?, fíjese que en realidad lo que pasa es que no hay proyectos que presenten estos tipos, que son malos ejecutores.
sí, efectivamente la municipalidad es muy mal ejecutor de proyectos, ¿no es cierto? De hecho, el año pasado, ¿no es cierto?, devolvió 1.500 millones de pesos, ¿no es cierto?, que no se los pudo gastar. Tiene un hoyo de 9.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, en lo que fue el DAEM, ¿no es cierto? Y sin embargo, no se pudo gastar 1.500 millones de pesos que tuvo que devolver al Ministerio de Educación. Los proyectos, ni por broma en la municipalidad, ¿ok? O sea, realmente, ¿no es cierto?, que si ustedes han visto al alcalde inaugurando proyectos, yo lo vi inaugurando unos sombreaderos. Si me va a decir que es un proyecto de inversión, bueno, pero esas autoridades, ¿no es cierto?, no están vinculadas políticamente al actual gobierno. ¿Te das cuenta? El señor alcalde es electo. ¿Te das cuenta? Lo que te quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es reiterar el mismo punto. O sea, las soluciones no son únicas. Por eso es que es importante el desarrollo regional en un contexto mucho más genérico, ¿no es cierto?, mucho más general, que abarque un montón de dimensiones, ¿no es cierto?, que no son las meramente administrativas. ¿Ok? O sea, yo comparto, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, que efectivamente tenemos un mal gobierno regional, ¿no es cierto?, y hay un factor común, ¿no es cierto?, el gobierno anterior de la señora Letelier, ¿no es cierto?, también fue un muy mal ejecutor de gastos. ¿Ok? También devolvieron, no sé, 12.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, al MIMBU, ¿no es cierto?, en los últimos meses, en las últimas semanas de diciembre, ¿no es cierto? Y eso también fue una especie de salvavidas cosmético, ¿no es cierto?, que no entendió nadie. Efectivamente hay un factor común, ¿no es cierto?, como te digo, son todos, ¿cómo se llama?, cercanos al senador, ¿no es cierto? Pero la gente le eligió al senador para que legisle, no para que gobierne un gobierno regional. De nuevo, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un problema político, ¿no es cierto?, directamente. ¿Por qué los parlamentarios ponen a las autoridades políticas regionales, a las autoridades administrativas regionales? Eso es una mala práctica, simplemente. Eso viene siendo así hace mucho tiempo, además. ¿Ok? Hace mucho rato que está ocurriendo eso, ¿no es cierto? Los parlamentarios, ¿no es cierto?, tienen una influencia creciente, ¿no es cierto?, sobre la nominación de autoridades administrativas, ¿no es cierto?, en las regiones. Y no sin ninguna explicación muy clara. ¿Se dan cuenta? Profesor, y usted como habló también del tema de la madurez cívica, quizás también hacer un mea culpa como ciudadano, que nosotros hemos sido capaces de alguna forma empoderarnos en relación a los proyectos y solicitarle a la autoridad, quien sea, que los ejecute. Eso como por ejemplo el tema del Museo Chinchorro, el tema había un gimnasio de alto rendimiento en Putre. Estoy hablando de proyectos que eran importantes con el plan de zona extrema y que al final el plan de zona extrema se ejecutó muy poco y no veo a la comunidad como empoderada en respecto a esta problemática. Con este otro. Bueno, sí. Te reitero, ¿no es cierto? El problema, ¿no es cierto?, yo lo veo, o sea, de hecho, ¿no es cierto?, no sé si todos los alumnos de aquí que están en la sala en este momento fueron a votar para la municipal. Fíjate el dato que te di, 29% del padrón votó. ¿Aló, profesor? ¿Sí? ¿Luis? Bueno, sí, con él. Bueno, yo tengo otra mirada, una mirada que quizá hemos hablado en otros módulos. Yo creo que pasa muchas veces por distintas aristas. Una es el capital humano que tenemos en la región, y lamentablemente esto de izquierda, de derecha, claro, son posturas, son válidas, pero lamentablemente lo que yo veo es que la balanza se inclina en hacernos un flaco favor. Tengo amigos de todos lados, y del gobierno anterior y el gobierno actual, he conversado esto porque el presupuesto y siempre se quejan de lo mismo. Dicen, independiente, porque un compañero decía, cambiemos la autoridad, es como cambiar al DT cuando esto está mal, pero siguen las mismas piezas. E internamente, en los servicios públicos, como quedan posturas o quedan en contrata algunos de izquierda, de derecha, el gobierno de turno lamentablemente tiene que luchar contra funcionarios que no quieren hacer la pega.
y lamentablemente repercute en los proyectos, sí o sí. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una mirada mucho más de mirada de muchas aristas, porque la verdad que no creo que no pasa ni por izquierda y derecha, creo que es el gran flaco favor que nos están haciendo, que no hacen la pega, que atornillan al revés, que les dan indicaciones y simplemente no responden y están asegurados con un puesto que les da la garantía que no los van a echar, y sigue y suma. Aquí necesitamos gente regionalista, y que quiera su ciudad primero, que quiera el bienestar de su región. Y lo otro, que también las capacidades y las competencias de cada funcionario que hay que medir. Creo que por ahí hay que escarbar un poco más para poder llegar a la solución o lo que queremos como región o como país. Eso. Sí, de nuevo, estamos viendo otros factores más. ¿Okay? Oye, a ver, mira, a ver, yo te diría, ¿no es cierto?, que si sintetiza, ¿no es cierto?, que si yo creo que la misma participación de ustedes está notando el sentido que tiene esta frase de acá al final. ¿Okay? El problema de la centralización, ¿no es cierto?, dice la escasa sensibilidad a la diversidad de demandas en las agregaciones menores. Aparece el problema de articular la jurisdicción política o administrativa con los beneficios para la comunidad. ¿Te das cuenta? Yo creo que esta sensación o sea, de hecho, ¿no es cierto?, de lo que estamos conversando ahora, ¿no es cierto?, que por supuesto es mucho más general, ¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto?, esa escasa sensibilidad, ¿no es cierto?, se manifiesta, ¿no es cierto?, de diversas maneras. ¿Por qué la gente no vota? Bueno, porque sienten que el problema, ¿no es cierto?, de quién administra la municipalidad, que si yo quiero, ¿no es cierto?, lo ven como un negociado de un grupo en el que ellos no están ni siquiera interesados. Te reitero, en los proyectos que nosotros hicimos, ¿no es cierto?, el año pasado, ¿no es cierto?, hicimos focus group, ¿no es cierto?, por ejemplo, con pobladores, con gente, ¿no es cierto?, de acá, de la zona, ¿no es cierto?, y había gente, ¿no es cierto?, como te digo, gente, ¿no es cierto?, que le costaba juntar un grupo de personas, ¿no es cierto?, para ir a conversar de política. En alguna oportunidad yo pedí gente joven, ¿no es cierto?, aunque no supiera mucho de política, ¿no es cierto?, las llevaron igual por paletea con dirigente vecinal o lo que sea. Y era gente que no tenía la más remota idea de nada. Es como si le estuvieran hablando, ¿no es cierto?, del campeonato de fútbol de Kurdistán. No sabían nada de nada. O sea, la distancia que hay, ¿no es cierto?, con la actividad política, ¿no es cierto?, es gigantesca. Como si a mí me pasa, me hablan de que si yo la farándula, y yo no identifico a nadie, no sé quién es. Porque si yo de repente veo al Kramer, por ejemplo, que se imita a unas personas que no tengo idea, no sé si lo está haciendo bien o si está haciendo mal, porque no tengo idea quiénes son. Ese nivel de desenchufe de gran parte de la población, ¿no es cierto?, con su propio devenir político regional, ¿te das cuenta? Y eso denota, ¿no es cierto?, una distancia gigante. La distancia no es solamente un problema de distancia física, ¿ok? Es un problema de distancia comunicacional, de distancia gestual incluso. Pero en todo caso, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que lo que estamos diciendo, en gran medida, ¿no es cierto?, ustedes me están diciendo lo mismo. Bueno, si este gobierno es tan incapaz, tendría que cambiar a la gente. Pero el problema está, ¿no es cierto?, en que, como te digo, hoy día el poder político está en Santiago, ¿no es cierto?, y en realidad, ¿no es cierto?, el Pilo es un tipo muy importante porque es uno de los muy pocos, los senadores son pocos, ¿no es cierto?, y por lo tanto lo que diga el Pilo, ¿no es cierto?, tiene harto peso. ¿Te das cuenta? Y si el Pilo quiere tener a sus amigos ahí, ¿no es cierto?, no tenéis nada que discutir. ¿Te das cuenta? Es distancia. No tengo nada contra el Pilo, todo esto. O sea, el Pilo, ¿no es cierto?, lo considero una persona muy simpática, que si yo quiero conmigo nunca ha tenido problemas, ¿no es cierto?, si yo alguna vez lo he ayudado, él me ha ayudado a mí también, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, ¿no es cierto?, el Pilo, ¿no es cierto?, para mí no tengo no tengo mayor, ni siquiera hemos conversado nunca de política, alguna vez se lo he dicho en alguna reunión, ¿no es cierto?, directamente a la cara. Nunca habría votado por ti, Pilo. ¿Te das cuenta? El tema, ¿no es cierto?, es que porque de hecho, ¿no es cierto?, esto que te estoy relatando, ¿no es cierto?, ha venido pasando los últimos 20 años. ¿Te das cuenta? Cuando había un gobierno de concertación, ¿no es cierto?, las autoridades políticas eran los amigos parlamentarios del gobierno. Así de corto. Y no los vaya a sacar, ¿no es cierto?, porque lo hagan mal. Tienen que dejar mucho la pelotera, ¿no es cierto?, para cambiarlo.
en los gobiernos anteriores sí, efectivamente, no, o sea, nos hemos encontrado con algunos pastelitos que no quedó otra que cambiarla, sí, efectivamente eso ha ocurrido. Pero como te digo, el tema es, ¿no es cierto?, es la distancia, ¿ok? Es uno de los fundamentos de esta cuestión es lo que acabamos de decir, ¿ok? Aparentemente, ¿no es cierto?, la distancia que hay entre la ciudadanía y la dirigencia política, ¿no es cierto?, es tan grande que en realidad está pasando cualquier cosa, ¿no es cierto?, en la gestión de gobierno, y la gente se encuentra como sorprendida, pero si fueron ellos mismos los que votaron por esas personas. ¿Te das cuenta? Y la solución no es que le retemos a la gente, le digamos, oiga, pero ¿cómo votó por este idiota, no es cierto? Si, ¿te das cuenta? El problema, ¿no es cierto?, que no tenéis, estructuralmente no tenéis los mecanismos, ¿no es cierto?, que te permitan hacer que las autoridades políticas respondan a sus regiones. Es lo que está acá abajo. ¿Te das cuenta? Es por la razón por la cual estamos estudiando el tema, de hecho. ¿Sí? Bien. A ver, ¿les parece 5 minutos de descanso de nuevo? Y nos tiramos la última media hora. 5 minutos y los últimos 35 minutos. ¿Sí? Ok, Ok, profe. Podrían ser.